Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero compartir un tema que estoy viendo en estos últimos tiempos sobre el tema del receptor, el receptor sellado al código, el receptor sellado a un código o el receptor pegado a su propia percepción. Estoy viendo de una manera como muy muy evidente, como muy clara en estos días, cómo ante los acontecimientos que vienen ocurriendo a nivel general, a nivel mundial, los acontecimientos políticos de todo tipo o sociales o tanto movimiento como hay ahora y tan rápido, estoy observando cómo el receptor humano, las personas, cómo se posicionan o nos posicionamos de un lado o de otro, opinamos y además de opinar juzgamos, ¿no?, una posición u otra respecto de un líder político, de una posición, de lo que sea, ¿no? Hay ahora muchas cosas están pasando y están pasando de manera muy rápida. Hay opinión para todo, hay posturas para todo, los medios se posicionan y hay opinión para todo, ¿no? Hay como una sobreinformación. Y lo que vengo observando es que siempre el receptor humano se posiciona, lo cual es lógico, pero quiero observar, quiero profundizar en esta cosa que puede parecer obvia, de que todo el mundo opina o todo el mundo juzga, ¿no? En el ámbito general de la política, de acontecimientos mundiales, pero en cualquier ámbito más particular, ¿no?, en las relaciones o en lo que sea. Siempre nos posicionamos, opinamos y incluso llegamos a la crítica. Entonces veía cómo, con qué facilidad el receptor cae siempre en este hábito, en esta costumbre de polarizarse, de irse hacia un lado o hacia el otro. Estaba observando, y esto es lo que me parece interesante compartir, un poco para ir más allá de estas dinámicas de polarizarme, ¿no?, de tener una opinión desde un lado, que, cuidado, no estoy diciendo que sea malo ni bueno. La propuesta de este vídeo es ir más allá de eso, porque lo que observo es que estas dinámicas de posicionarse de un lado o de otro realmente jamás llevan a un cambio real de nada. El posicionarse de un lado o de otro mantiene las dinámicas polarizadas siempre, los bandos, la derecha, la izquierda, en todo, ¿no? El Barça Madrid, no sé, el grupo tal con el grupo cual, los ecologistas contra los tecnológicos, qué sé yo. En fin, lo que quiero hacer un poco ver o expresar, lo que estoy viendo es que estos posicionamientos realmente nunca cambian nada, y siempre lo único que se consigue, lo único que conseguimos con esto es mantener las dinámicas siempre de polarización. Y ahora está en este extremo y ahora está en el otro, y ahora estoy aquí y ahora estoy allí. A ver, lo que quiero expresar con esto es que podemos ver que el receptor está está muy pegado a un código que es inconsciente. Es decir, yo opino o reacciono de una determinada manera porque mi receptor está tan pegado a mi plano inconsciente, el cual está codificado de una determinada manera, y esas vendrían a ser los códigos de los que hablo, vendrían a ser, pues no sé, mis creencias, mis valores, que me llevan a percibir las cosas de una determinada manera y a reaccionar automáticamente.
Entonces vemos que normalmente cuando opinamos estamos reaccionando automáticamente, ¿no? Desde este código inconsciente. Mi receptor está pegado a mi inconsciente. No hay separación. Y si no hay separación, no hay perspectiva. Aunque yo creo que sí tengo una perspectiva, realmente no tengo ninguna perspectiva de nada. Simplemente estoy reaccionando. Entonces, vemos que siempre estamos ahí, ¿no? Siempre estamos en la reacción automática ante cualquier suceso, de manera que no contentos con eso, no contentos con opinar, lo que solemos hacer también es alimentar la distorsión de mi percepción, porque mi percepción por defecto siempre es una manera de percibir parcial, es decir, yo percibo desde mí, es una manera de percibir parcial, concreta, con lo cual voy a estar siempre, como digo, reaccionando. Entonces aquí falta algo entre ese plano inconsciente, ese plano 5, y ese plano consciente de mi mente, de mi capacidad de percibir y de ver las cosas. Hay otro plano, que es el plano de mi identidad, que sería como el gestor, el intermediario entre ese 5 y ese 3, entre ese inconsciente y esa mente consciente. Ese intermediario está interferido y está funcionando en modo interferencia. Esa identidad tiene dos modos, tiene el modo interferencia y tiene el modo puente. Es decir, puede actuar como un puente, es un puente, en realidad es una vía de comunicación. Un puente es una vía de comunicación, está comunicando una parte de mí que normalmente es totalmente inconsciente, invisible a mi receptor, pero sin embargo le opera. Entonces ahí la identidad es una interferencia, no está comunicando nada. Pero, y este es el punto, ¿no? Por esto es lo que quería comunicar. Cuando el receptor puede desabrocharse, porque este 5-3 es un broche que mantiene a mi identidad rígida en una manera de percibir, y en este percibir rígido que me mantiene cristalizado, nada cambia, y no solo que nada cambia, sino que lo que finalmente me produce es una fricción con la vida, con la realidad, que muchas veces no coincide con lo que a mí me gustaría que fuera, según mi manera de percibir, y ahí hay un choque de lógicas. Hay un choque entre mi lógica particular y una lógica global que puede ser también una lógica del inconsciente colectivo humano, que es una lógica mucho más grande que la particular y que no tiene por qué coincidir con la mía. Y yendo más allá, hay otra lógica más universal, ¿no? Ese sería un inconsciente mucho más grande todavía que el inconsciente, ese inconsciente colectivo humano. Con lo cual vemos que siempre va a haber una fricción de lógicas. ¿Por qué? Porque mi lógica, es decir, mi manera de percibir particular, es pequeña, es una manera parcial, pequeña de percibir. Entonces, cada vez que todo el resto de lógicas, ¿no? Y si hablamos de la lógica de la conciencia planetaria, que es una suma de todas las lógicas que ha venido gestionando, de todos los elementos que ha venido gestionando el planeta Tierra, es muchísimo más grande que la que pueda tener yo a nivel particular y personal. Entonces siempre me va a estar desbordando porque es mucho más grande que yo, mucho más grande que mi percepción particular. Entonces ahí siempre voy a estar desafiada por la realidad, siempre me voy a sentir con grandes desafíos.
Si mi identidad está muy cristalizada, muy rígida, muy dura, siempre voy a estar viviendo la realidad como un choque, algo que choca contra mí. Voy a percibirla como una amenaza, voy a percibirla como un peligro, la vida, etcétera, etcétera. Y entonces siempre voy a estar percibiendo las cosas y siempre de tal manera que voy a estar en modo reactivo. Voy a estar reaccionando con miedo, o con frustración, o con ira, o con enfado, o con indignación, etcétera, etcétera. Entonces, un indicativo, una pista de que estamos en este modo de sellado, estamos sellados por esta llave, la palabra llave, que es 53, y la llave que cierra, la llave que me mantiene sellada, cerrada, es cuando estoy en modo reactivo. Siempre que estoy reaccionando de cualquiera de las formas que acabo de expresar, quiere decir que estoy, mi llave, la llave está dentro de mí, ¿no? Y mi identidad particular es la que decide en un momento dado si abre la llave o cierra la llave. La identidad o el receptor solo puede abrir la llave cuando llega a un punto en su vida, en nuestra vida, de madurez suficiente como para empezar a plantearnos, reconocer que tal vez, solo tal vez, al principio, puede ser que no tenga razón, puede ser que hay cosas que no estoy siendo capaz de ver. Puede ser. Este puede ser que yo no tenga la razón o no esté viendo las cosas en toda su dimensión porque me falta perspectiva. Esto ya es un signo de madurez y esto ya es un acceso abierto al código fuente que opera a este ordenador biológico que soy yo y que somos todos, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la llave de acceso, el puente, sería ese plano de la identidad, soy yo, ese plano 4. En esta instancia en la que puedo tener la suficiente madurez, honestidad y sinceridad conmigo mismo para reconocer que tal vez hay cosas que se me escapan, que no estoy viendo, no estoy valorando. Eso ya es una posibilidad para abrir la llave. La llave, que antes era un broche, 5-3, en mi inconsciente operándome de manera automática, en esta instancia de madurez, de honestidad, sinceridad y humildad, empiezo a posicionarme en el otro lado, en el lado derecho, que ya voy a empezar a ver y a leer, en vez de 53, 35, es decir, que la percepción está antes, que tengo una posibilidad de verme, ya no me informa este pasado dogmático que me tenía ahí sellado en un adoctrinamiento de que las cosas son así y si no son así me peleo con el mundo. Y empezar a cambiar, digamos, la posición del receptor. Eso va a posibilitar, me va a dar aire, me va a dar un espacio dentro de mí, porque todo ocurre siempre dentro de mí. En mi identidad, ese cuarto plano de mi identidad se va a poner en modo puente, y yo va a ser un sistema de comunicación completamente distinto entre ese plano 3 de mi percepción y ese plano 5 del inconsciente. Y ahí voy a empezar a ver cuáles son los códigos que están operando, que me están operando a mí primero, y si los puedo ver en mí, los puedo ver en el otro, los puedo ver en mi grupo
familiar, los puedo ver en mi grupo, de mi pueblo, de mi país, los puedo ver en el grupo de países, y es decir que vemos que como todo es fractal, si lo puedo ver en lo pequeño, si lo puedo ver en mí, voy a poder empezar a verlo en lo grande. De esta manera es como mi perspectiva se amplía, mi consciencia se amplía y mi conciencia también. Y mi rango de frecuencia aumenta, con lo cual mi percepción aumenta, mi perspectiva, como acabo de decir, con lo cual mi consciencia también se expande. Mi percepción ya no está tan reactiva, es decir, no está tan caliente, ya no entro ahí desde un calor que viene desde esa reacción emocional en automático, y ahí, al haber más espacio, más aire, hay más para ver cómo realmente ocurren las cosas y desde dónde. Entonces me enfrío. Ahí el receptor ya no está tan caliente, tan reactivo, está más frío, más lúcido, y como digo, su percepción se amplía, su perspectiva se hace más grande. Puede ver y ya no necesita, porque está viendo y comprendiendo, no necesita reaccionar con esa vehemencia con la que normalmente reaccionamos. Todo esto lo veía a raíz de toda esta movida que está viendo ahora, está como muy candente, de Venezuela, Estados Unidos. Sin querer entrar en el detalle de esa película, veía que no hay término medio, o sea, realmente hablar de este tema es como ponerte muy reactivo, de un lugar o del otro, ¿no? Entonces pensaba que el posicionarte o de un lugar, el darle la razón a Maduro o el quitársela, realmente no cambia absolutamente nada. Lo interesante es ver más allá, o sea, no perderse en la trama de la película, porque es un poco ponerte en modo miope. Un miope lo que hace para ver mejor es acercarse a la página mucho para ver en más detalle la letra. Y sí, ve una letra o una palabra con mucho detalle, pero se está perdiendo, o sea, está perdiendo la conciencia de que lo que está leyendo es una página que pertenece a un libro que escribió un señor con unas ideas, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más te acercas y más entras en el contexto y alimentas la lógica inconsciente de ese contexto, lo que estás haciendo es perderte, estás perdiendo perspectiva. Y lo interesante de la trama y de vivir la trama, porque es muy interesante tener experiencia con margen de error, lo interesante es ser capaz de pararte en esa trama, de respirar con cierto grado de, como digo, de humildad y de honestidad con uno mismo siempre, para ver el error en el que se está. Respirar, tomar aire, para que esa membrana, ese cero que te conecta con un aspecto más global, un aspecto que al final sí tiene siempre que ver con un aspecto tuyo también, ¿no? Que está conectado con ese todo, te permita tener una mayor perspectiva de la trama. La trama está muy bien cuando somos capaces de verla en su conjunto, es decir, con perspectiva. Si no, quedamos atrapados y la trama se convierte en trauma, y en el trauma solo hay más trauma. Realmente es un círculo cerrado que además se retroalimenta a sí mismo.
Bueno, nada más, queridos amigos, era un poco desembrollar esta trama en la que veo que todos estamos en mayor o menor grado en un momento dado. Es muy fácil caer en esta polaridad y en este modo reactivo, en este modo juzgar. Entonces, un poco poner el punto ahí, que si estoy reaccionando es porque y estoy en caliente reaccionando, es porque estoy en una fricción de lógicas, y porque me estoy perdiendo en la trama, estoy alimentando la trama, y cuando alimento la trama estoy en el trauma. Y si estoy dentro del trauma, lo único que hago es eso, ¿no? Recrear trauma. Entonces, observar esto, si estamos reaccionando ahí en caliente, acordémonos que hay algo que no estamos viendo, y tomemos una elección. Podemos elegir seguir alimentando la trauma, alimentar esa reacción y esa emocionalidad, o podemos utilizar eso como un punto como un aviso, una baliza, una alarma para decir, vale, aquí pasa algo, aquí estoy abrochada, mi receptor está demasiado pegado y no puedo ver con claridad. Entonces ahí nos ponemos, estamos ya en un punto de más madurez, de más lucidez. Vamos a empezar vamos a acordarnos de respirar un poquito, de meter oxígeno en el biológico, para que ese plano mental también se oxigene y tenga un acceso a otro lugar, a otro punto dentro de mí, que me va a conectar con otro aspecto que pueda acceder desde dentro de mí, pero que no me pertenece a nadie, pertenece a la nada, y en el que eso me va a conectar con algo mucho más grande, ¿no? Y ahí voy a estar en una perspectiva más expandida, y salir de este bucle, ¿no? En el que veo que es tan fácil, caemos con tanta facilidad. Nada más, queridos amigos, agradezco vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.